También recordarle que en ese momento la clase está siendo grabada para que usted la pueda utilizar más adelante como material de apoyo. Bienvenidos y pues vamos a trabajar. Ok, en primera instancia quiero que recuerde que en esta semana usted va a enviar lo que son la parte de la metodología, familias, cuantitativa, cualitativa, trabajo de gabinete, trabajo de campo. Eso es lo que vimos hace 8 días, pero como usted bien recuerda, tuvimos este periodo de descanso para poder renovar energías, ya que es necesario, ¿no? En la vida del ser humano hacer una pausa y retomar. Entonces, esta semana usted va a enviar este viernes lo que es la metodología. Ya solo es de pulir unos aspectos que usted ya, me imagino que ya lo tiene realizado. Y ya lo envía el día viernes. Ahora, lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Ponga atención, lo que vamos a trabajar hoy es lo del marco teórico y la bibliografía. Entonces, ¿cuándo va a enviar usted esto? El día martes a más tardar, es decir, dentro de 8 días, va a enviar usted esta parte, ¿sí? Tómelo en cuenta, por favor, porque dentro de 8 días usted va a mandar lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Ok. Vamos entonces y empecemos a trabajar este aspecto de lo que es marco teórico y la bibliografía. Entonces nos vamos a ir ubicando dentro de lo que son los documentos que vamos a necesitar el día de hoy. Y acá entonces vamos a poder ver y entender de qué se trata esto del marco teórico. ¿Cómo es de que es un marco teórico en relación a un estudio de casos? ¿Será igual que un marco teórico de una investigación? Entonces vamos a ver estos factores que son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces vamos a abordar rápidamente este aspecto de lo que es el marco teórico y la bibliografía. Vamos entonces y en este momento abordamos este aspecto. En primera instancia, entonces, vamos a observar acá lo que hemos venido trabajando. ¿Sí? Ahorita, acá está. Los lineamientos de seminario, ¿qué es lo que vamos a realizar en esta semana? De aquí al martes usted lo enviará. Ok, entonces vamos en este apartado donde precisamente el Ministerio de Educación, si se da cuenta acá, nos indica desarrollo. En este aspecto es donde nos vamos a centrar. Desarrollo, definir el problema, ¿sí? Causas, consecuencias y descripción del contexto. ¿Qué vamos a hacer? Ok, en este apartado lo que vamos a hacer es definir el problema, qué problema es el que vamos a trabajar y sus causas y consecuencias. Así como también lo que es la descripción del contexto. En esta descripción del contexto, usted va a responder unas preguntas nada más. Yo se las voy a enviar. Entonces, aquí es donde usted ya va a empezar a tomar nota. Porque esto ahorita se los voy a proyectar, les voy a indicar cuáles son las preguntas que usted va a poder responder en relación al contexto, descripción del contexto. Esto, la descripción del contexto, es describir en dónde está ubicada su casa, ¿sí? Ahorita le voy a enseñar. Entonces, ahorita le voy a proyectar acá, a qué le estoy haciendo relación de esto. Entonces, acá le voy a mostrar estas preguntas, yo se las voy a mandar para que usted únicamente las responda, ¿sí? Entonces, en primera instancia, vamos a ver esto aparte de acá, miren. Datos de lugar, ¿sí? En relación a lo que es descripción del contexto, ¿sí? Descripción del contexto. ¿Qué quiere decir esto de descripción del contexto? Es decir, el lugar donde yo me encuentro. Voy a responder entonces estas preguntas, ¿sí? Voy a responder estas preguntas, donde dice datos de lugar, ¿sí? Voy a colocar 7.11, historia. ¿Cuál es la historia de ese lugar? Por ejemplo, fue fundada, por ejemplo, si usted vive en Cuilco, ¿en qué año fue fundado Cuilco? Esto lo encuentra fácil en internet, o le puede preguntar al abuelito o a la abuelita, a papá o mamá, ¿sí?
la historia del lugar, que le cuenten cómo se fundó Cuilco, cómo es Cuilco, en el caso que usted viva en Huehuetenango, en qué año se fundó Huehuetenango, cuál es la historia de Huehuetenango. Luego, datos geográficos. En este dato geográfico usted va a colocar cómo está ubicada su casa. Está geográficamente ubicada con lo que es en un cerro, está ubicada en lo que es el centro de la ciudad, está ubicada en lo que es una loma, en lo que es un caserío, en lo que es un paraje, en lo que es una colonia. ¿Dónde está ubicada geográficamente su casa? A eso hace referencia datos geográficos. Es decir, para llegar a su casa hay que pasar un río, para llegar a su casa hay que pasar por la ciudad, para llegar a su casa hay que pasar una calle de terracería. ¿Cómo es la calle geográficamente hablando? Para llegar a su casa, ¿es de terracería? ¿Es asfaltada, pavimentada? ¿Cómo? ¿O es un caminito? ¿Es una vereda? A eso hace referencia datos geográficos del lugar. Colindancias, quiere decir, al norte colinda con el municipio, por ejemplo, si yo vivo acá en la zona número 8, al norte mi casa colinda con lo que es el Hotel Premier, ¿sí? Al sur colinda con lo que es la despensa familiar, por ejemplo. Al oeste colinda con el municipio de Aguacatán, ¿sí? Las colindancias, ¿sí? Esto es en relación a esto. La división política. La división política es un departamento donde vive usted, es un municipio, ¿sí? ¿A qué país pertenece? Obviamente vamos a colocar Guatemala. Es como colocar Huehuetenango, Huehuetenango, Guatemala. Esa es la división política de donde yo vivo, porque vivo aquí en la cabecera de Huehuetenango. Entonces colocaría Huehuetenango, Huehuetenango, Guatemala. Ahora, la división política, si usted vive, por ejemplo, en Malacatancito, usted colocará Malacatancito, Huehuetenango, Guatemala, ¿sí? Porque Malacatancito es parte de Huehuetenango, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hacemos la división política. Luego, lugares turísticos. ¿Qué lugares turísticos existen cerca de mi comunidad, cerca de donde vivo? ¿Sí? ¿Qué lugares turísticos? De repente hay unas piscinas, ¿cómo se llaman esas piscinas? ¿A cuántos minutos está de la cabecera o a cuántos minutos está de mi casa? Un lugar turístico, de repente, ¿qué le digo yo? Si yo vivo cerca de centro turístico San Jorge, o en mi casa incluso puede haber un centro turístico, pues yo coloco el centro turístico, ¿sí? Lugares turísticos. Si usted dice, no, profe, ahí donde yo vivo no hay piscinas, bueno, ¿qué lugares turísticos hay en su departamento, por ejemplo? Yo vivo en Huehuetenango. ¿Qué lugares turísticos hay en Huehuetenango? Están los templos de Saculeo, está la Laguna Magdalena, está los cenotes de Candelaria, está, por ejemplo, el Río Azul en Cuilco, en fin, ¿sí? A eso hace referencia lugares turísticos. De donde vivo, si cerca de mi casa no hay lugares turísticos, yo puedo colocar de mi departamento o de mi municipio. Si yo vivo en algún lugar donde, por ejemplo, existe, por ejemplo, en Chantla, está lo que se llama Chantla Viejo. Ahí es un centro ceremonial, son las ruinas que se le conocen. Entonces, a eso hace referencia lugares turísticos. Fiesta titular. ¿En qué fecha se celebra la fiesta titular de mi comunidad, de mi localidad, de mi municipio, departamento? ¿Qué fecha es la fiesta titular? ¿En honor a quién se hace la fiesta titular? ¿Sí? Ojo, esto no tiene nada que ver con religión. No, profes, que viera que nosotros no celebramos nada, porque somos evangélicos. Recuerde que esto es datos de lugar. Aunque usted no lo celebre, aunque usted no tenga esa costumbre, pues la demás comunidad sí lo hace. Y es la creencia de la comunidad, es decir, en general. Entonces usted va a colocar la fiesta titular. ¿En honor a quién? ¿Sí? ¿En honor a quién? Repito, no tiene nada que ver con religión. Solo son datos de lugar. Por ejemplo, yo soy evangélico, pero aquí en Huehuetenango la fiesta titular es en honor a la Virgen del Carmen. Pues colocaré yo fiesta titular el 15 de julio, del 15 al 12 de, por ejemplo, es del 10 al 15 de julio, en honor a la Virgen de Concepción,
del Carmen, perdón, a la Virgen del Carmen. Y así colocaré yo. No importa si yo no la celebro, pero son datos de mi comunidad. Luego de esto, actividades económicas. ¿Cómo es que hay actividad económica ahí en su comunidad? ¿De qué vive la gente? De repente de vender leña, de sembrar maíz, de cosechar frijol, sembrar papa. No únicamente pues salen a trabajar, van a una empresa, pues bueno, esa es la actividad económica. Fuentes de trabajo en empresas, ¿sí? ¿Cómo es que hay o cómo es que gana el dinero la gente? ¿Sí? ¿Qué actividades económicas realiza? Producción pecuaria. Esto hace relación a que si siembran algo, ¿sí? Si siembran maíz, si mi familia no lo hace, pero la comunidad sí. Recuerde, profe, pero ahí en mi comunidad, yo vivo, por ejemplo, en la zona número 8 de Huehuetenango, ahí no siembran nada, pero en Huehuetenango, ¿qué se siembra entonces a nivel general? ¿Sí? A nivel general, ¿qué se siembra? Ah, pues se siembra maíz, se siembra pepinos, papas, ah, pues eso es lo que es la producción pecuaria. También esto de la producción pecuaria hace relación a que si de repente en su comunidad crían vacas, crían cerdos, crían gallinas, qué tipo de situación de producción pecuaria hay en su comunidad. Mire, profe, en mi casa pues hay reses y las matamos. Ah, pues entonces ahí es producción pecuaria. Producción artesanal. ¿Qué productos de manera artesanal fabrican en su comunidad o en su municipio, en su departamento? ¿Qué actividad artesanal? Ya sabe que lo artesanal es hecho con las manos, no con máquinas, sino hecho con las manos. Ahí colocará usted esto. Climas y suelos. ¿Cómo es el clima de la comunidad? ¿Cómo es el suelo? ¿Es clima fresco, clima cálido, clima templado? ¿Cómo son los suelos? ¿Son productivos? ¿Son fértiles o son infértiles? Se siembra, al sembrar sale rápido la mata, siembro yo una semilla y pues sí produce bastante, es decir, ¿es productivo o es infértil? ¿Sí? ¿Es fértil o infértil el suelo? La salud, ¿cómo está de salud la comunidad? A nivel general, ¿se enferma mucho, se enferma poco? ¿Cómo es realmente en relación a la salud ahí en su comunidad, en su departamento? La vivienda ¿cómo es? ¿Es de adobe? ¿Es de teja? ¿Tiene lámina? ¿Tiene piso cerámico? ¿Piso de cemento? ¿Piso de terracería? ¿Cómo es su vivienda? ¿Es de 2 niveles? ¿De block? ¿De ladrillo? ¿De adobe? ¿Sí? Esos aspectos va a colocar ahí. Eso es lo único que va a trabajar en este aspecto de datos del lugar. Esto haciendo relación a lo que es descripción del contexto. Estas preguntas yo se las voy a mandar por la tarde, ya van a estar disponibles ahí en Classroom. Usted únicamente las tiene que ir contestando, así como se lo indiqué. Ok, ahora veamos cómo vamos a definir el problema, causas y consecuencias. Esto que vamos a ver, definición del problema, causas, consecuencias y descripción del contexto, ese es su marco teórico. Ese es su marco teórico. Entonces, ¿cuántas páginas va a realizar? Únicamente 10 páginas, ¿sí? Anote ahí, por favor, apunte que 10 páginas de marco teórico va a realizar usted en este estudio de casos. Ahora, veamos entonces cómo construir nuestro marco teórico. En primera instancia, el marco teórico lo vamos a construir de la siguiente manera. Siempre respetando la misma normativa que ya usted conoce, que ya fue compartida, la que trabajó en Proyecto Nación. La misma normativa, es decir, interlineado, márgenes, tipo de letra, tamaño de letra, títulos, subtítulos, todo eso exactamente lo va a trabajar con esa normativa, ¿sí? Con la que usted ya conoce, con el PDF que fue compartido, que también ya está en Classroom. Usted lo puede ubicar en material de apoyo, ¿sí? Ok, entonces, conozcamos un poco de la problemática, conozcamos un poco para poder realizar nuestro marco teórico. Y aquí es donde vamos a entender, ¿sí? Anote también este dato. ¿Cuál es la diferencia? Y esto puede ser una pregunta de un desafío virtual de repente. Anótelo entonces. ¿Cuál es la diferencia de un estudio de casos a un trabajo de investigación? En primera instancia, el estudio de casos es real y personal. Real y personal. Ese es el estudio de casos. Es real y personal. Por eso usted lo está trabajando con su familia.
está trabajando con papá y mamá allá en casa, ¿sí? Por eso es real y personal. Ahora, el trabajo de tipo investigativo es real, pero no es personal, ¿sí? Esa es la diferencia. No es sí es real, pero no es personal. El trabajo de investigación. Ahora, el trabajo de estudio de casos es real y es personal. Ahí podemos ver entonces una diferencia grande, ¿sí? Una diferencia grande. Espero que ya haya tomado apuntes porque cuando se le pregunte cuál es la diferencia de un estudio de casos a un estudio, perdón, a un trabajo de investigación, pues sencillo, que el primero, que el estudio de casos es real y personal, mientras que el trabajo de investigación es real, pero no es personal. Por eso usted ubicaba una población. Cuando hacíamos el trabajo de investigación, usted buscaba una población, un posible problema para trabajar. Ahora, en el estudio de casos, ya se dio cuenta que va a trabajar con su familia, por lo tanto, vamos a trabajar con un problema de la familia. Usted va a buscar la variable ahí en su familia y ahorita vamos a ver cómo buscar esa variable. Entonces, en una investigación usted buscaba una posible variable, un posible problema. Aquí en estudio de casos ya tengo el problema, es decir, observo a mi familia y veo qué problema es el que tiene y cómo yo, como seminarista, lo voy a resolver, cómo voy a apoyar yo a mi familia. ¿Sí? Veamos entonces. Estos documentos, repito, ya están en Classroom. Usted ya puede consultar este documento que está viendo en pantalla. De hecho, lo invito a que lo haga porque a este documento usted se puede apoyar para hacer su marco teórico. En la actualidad, los temas de alimentación y nutrición, recuerde que esa es la prioridad número 5 de país, donde estamos trabajando alimentación y nutrición. En muchas ocasiones, estos temas son bastante importantes hoy en día. Han tomado un gran auge por los cambios de estilo de vida que hemos tenido como seres humanos. Pero muchas veces las personas consideran que estos conceptos son lo mismo. ¿Sí? Muchos dicen alimentación y nutrición es lo mismo. Hoy vamos a poder ver cuál es la diferencia de alimentación y nutrición. ¿Sí? Aunque una dependa de la otra, pero no son lo mismo. ¿Sí? Son totalmente diferentes. Y aquí también espero que anote la diferencia, porque también es material para un desafío académico, un desafío virtual, donde se le puede preguntar, ¿alimentación y nutrición es lo mismo? Obviamente no. ¿Por qué? Porque vamos a ver que alimentación es todos los aspectos sociales y culturales, como psicológicos, es decir, toda la creencia que yo tengo de cómo procesar los alimentos, cómo seleccionarlos y cómo consumirlos. ¿Sí? Eso es alimentación. Entonces, alimentación engloba los aspectos sociales, culturales, psicológicos, además, como procesos, la selección, preparación y consumo de alimentos. Básicamente, los alimentos entonces es el proceso de compra, de preparación y cómo los como, ¿sí? Básicamente alimentación es comer, cómo comer, ¿sí? Ok, nutrición, ¿qué es nutrición entonces? Nos damos cuenta que nutrición es todo lo que se realiza dentro de nosotros, ¿sí? Se realiza dentro del organismo procesos como la digestión, absorción y utilización de los nutrientes que se encuentran en los alimentos. ¿Sí? ¿Se da cuenta entonces la gran diferencia abismal que existe entre alimentación y nutrición? Alimentarse es cómo yo preparo la comida, cómo yo la selecciono, ¿sí? Cómo yo la selecciono, cómo yo la preparo. Nutrición es los procesos internos que suceden conmigo cuando como, ¿sí? Me alimento y hay una digestión. Si no hay una alimentación, no hay digestión. ¿Se da cuenta que la nutrición depende de lo que comemos? ¿Sí? Ok, entonces recuerde, alimentación es todo lo que consumimos. Nutrición es los procesos que pasan en mi organismo. ¿Sí? Ok, usted ya tiene claro estos conceptos entonces. ¿Sí? Los debe tener claros porque esto es base fundamental para poder entender cómo hacer mi marco teórico de lo que es estudio de casos.
Ok, sigamos entonces, ya vimos la diferencia. Cuando el organismo no recibe los nutrientes, es decir, los alimentos, cuando el organismo no recibe alimento, no hay un proceso de nutrición. Entonces, cuando el organismo no recibe los nutrientes necesarios, se produce un estado de mala nutrición. Quédese con esa información que es bien importante. Cuando no recibimos los nutrientes adecuados, es decir, cuando no nos alimentamos, cuando no comemos alimentos adecuados, se produce un estado de mala nutrición. Ok, ya tenemos claro eso, mala nutrición. Después de esto, se puede dar de dos tipos esta mala nutrición. Y aquí es donde vamos a entender la separación de desnutrición y sobrepeso y obesidad. Es decir, la mala nutrición se da en dos partes, por exceso y por déficit. ¿Sí? La mala nutrición se da por déficit y por exceso. ¿De qué depende la mala nutrición? De que nuestro cuerpo no reciba los nutrientes adecuados. ¿Sí? ¿Se da cuenta entonces que aquí ya tenemos un poquito más claro el panorama para poder ubicar nuestro problema social y la variable? Porque la población ya la tenemos, ya sabemos que vamos a trabajar con papá, mamá y hermanos, tíos, abuelita. ¿Sí? Esa es nuestra población, los que están en casa. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar yo mi variable? Y aquí es donde entramos ya a este punto. ¿Cómo selecciono yo mi variable? Bueno, en primera instancia, ya sé que si no como bien, voy a estar mal, voy a tener una mala nutrición. Mala nutrición. Que esta mala nutrición se da por un déficit o por un exceso. Cuando se da por déficit es cuando hablamos de desnutrición. ¿Sí? Cuando se da por déficit es una desnutrición, cuando falta algo. Pero cuando se da en exceso, es decir, como demasiado, me alimento demasiado, voy a tener un sobrepeso y obesidad. Ok, ya tenemos claro ese panorama. Ya sabemos que es alimentación, que es nutrición, y ya sabemos que hay un proceso de mala nutrición cuando no comemos bien. Pero en esta mala nutrición existe por déficit y por exceso. ¿Sí? Por déficit y por exceso. Cuando se da por déficit, estamos hablando de desnutrición. Cuando se da por exceso, estamos hablando de obesidad y sobrepeso. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya lo entendimos? Excelente. Ahora, veamos cómo vamos nosotros a saber qué problema tiene nuestra familia. Si es una mala nutrición por déficit o una mala nutrición por exceso. Si es por déficit, ya sabe que es desnutrición. Si es por exceso, obesidad y sobrepeso. ¿Cómo hago yo para saber si mi familia tiene esta mala nutrición? Ok, nos vamos entonces a la olla familiar. Vea, repito, estos documentos ya los tiene usted disponibles en Classroom. Vea acá la olla familiar guatemalteca. Esta olla familiar nos va a ayudar a saber y analizar si estamos comiendo bien o estamos comiendo mal. Es decir, si tenemos una mala nutrición por déficit o por exceso. Ok, analicémosla entonces. En primera instancia, lo que me va a ayudar a analizar esto es las entrevistas que hice. Ahí ya tengo evidencia para poder saber si estamos comiendo bien o estamos comiendo mal. Es decir, si ha habido un cambio del antes y del ahora. Porque recuerde que las entrevistas usted las tenía que hacer, la primera a personas adultas, 30 años para adelante. Ahí usted le estaba preguntando o le estaba entrevistando para saber cómo se alimentaba él antes, ¿sí? En su infancia, cuando era pequeño, cómo era su alimentación. Y en la segunda entrevista, usted se la tenía que hacer a personas que compran hoy, actualmente, la comida y la que la prepara, ¿sí? ¿Quién prepara la comida y quién compra la comida hoy? Entonces, ahí podemos ver cómo se alimentaban antes y cómo se alimentan ahora, ahí en su casa, ¿sí? Veamos entonces. Por ejemplo, si yo en mi casa como carne todos los días, vamos a analizar si estoy teniendo una mala nutrición
por exceso o por déficit. Veamos entonces, ubiquemos en esta olla familiar dónde está la carne. Veamos la olla familiar. ¿Dónde está la carne? Ah, ya la vi. La carne está acá, mire. Acá lo estoy agrandando. Aquí dice carnes, ¿sí? Y esta olla familiar me indica que debo de comer 2 veces por semana carne, ¿sí? Nada más, 2 veces por semana carne. Pero el ejemplo que yo le estoy dando, estoy diciendo que estoy comiendo carne todos los días. Ahora, yo le pregunto a Francis Félix, Francis, la mala alimentación que tengo, ¿sí? La mala nutrición que tengo, ¿es por déficit o por exceso? En el ejemplo que estoy dando. ¿Por exceso? Exactamente, es por exceso, porque la olla familiar me dice 2 veces por semana debo de comer carne, pero yo estoy comiendo todos los días. Peor si es churrasco, qué rico el churrasco, ¿no? Peor si es pescado o mariscos. Quiera que no, todo eso es carne. Entonces, es por exceso. Y ahí entonces yo ya puedo analizar, no, estoy teniendo una mala nutrición por exceso. Y así, por ejemplo, yo le pregunto a Anthony Cano, Anthony, ¿usted toma gaseosas? Sí, las tomo, pero es muy raro cuando las tomo. Por ejemplo, durante la semana, ¿cuántas veces toma? ¿O pasa una semana y no toma? Por semana tal vez una. Una Es por... raro cuando tomo. Ok, Es raro cuando tomo gaseosa. ok. Entonces él manifiesta que toma gaseosas una vez por semana. Ejemplo, ¿no? Y aquí entonces las gaseosas contienen azúcar, ¿sí? Contienen azúcar. Y aquí ubicamos donde dice azúcares. Y las debe de consumir usted con su familia con moderación. Entonces, yo le pregunto a Melvi, según el ejemplo de Anthony Cano, que él dice que toma una gaseosa casi a la semana, ¿sí? Aproximadamente. Yo le pregunto entonces a Melvi Morales, según la información que nos dio Anthony, él, las azúcares, ¿las toma por exceso o por déficit? Por déficit. No, porque él está diciendo que está tomando una por semana y aquí nos recomienda la olla familiar con moderación. ¿Estará tomando con moderación el gaseosa? Melvi, ¿estará tomando Anthony con moderación gaseosas? No. A ver, ¿qué dice Anthony Pérez? Moderado, profe. Exactamente, él está tomando de manera moderada el azúcar, entonces él está cumpliendo con estos estándares de la olla familiar. Y ahí entonces no podemos hablar de una mala nutrición, porque está teniendo con moderación el consumo de azúcar. Ya si él, por ejemplo, dice, bueno, yo consumo una gaseosa por semana, y si le preguntamos, ¿cuántas veces come pastel? Él puede decir, el pastel sí, profe, me encanta y como diario. Híjolas, entonces ahí sí estaría por exceso. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Este análisis que les acabo de hacer es el que tiene que hacer usted en su casa para poder establecer si es una mala nutrición por déficit o por exceso. Entonces, aquí nos indica, por ejemplo, hierbas y verduras todos los días. De repente usted dice, no, profe, las hierbas no me gustan, menos las verduras, yo no las como. Definitivamente usted está teniendo una mala alimentación, una mala nutrición. Y esto es por déficit, porque no está comiendo verduras. Entonces, con un factor de esta olla familiar que usted no esté comiendo de manera adecuada como lo indica esta olla familiar, tiene problemas de alimentación. No, profe, si yo no estoy desnutrido. Es que estar desnutrido no quiere decir estar delgado. ¿Ya se dio cuenta? Porque si yo no estoy consumiendo de manera adecuada los alimentos de esta olla familiar, definitivamente tengo problemas de mala nutrición por déficit y por lo tanto tengo desnutrición. Y si se cumple con las normativas establecidas por la olla, definitivamente, si ustedes cumplen con todo lo que está acá, usted come hierbas y verduras
constantemente, usted come fruta todos los días, leche y sus derivados 3 veces por semana, carne 2 veces por semana y no pasa, no se excede, definitivamente usted tiene una buena alimentación, pero seamos honestos. En raro caso, no estoy diciendo que no pase, pero en raro caso vamos a cumplir con esta olla familiar, porque qué ricas son las gaseosas, qué ricos son los pasteles, y si nos dan diario, mejor. Las grasas, ¿está comiendo usted grasas moderado? De repente, si le dan tacos todas las noches, se las come. De repente usted está comiendo chicharrones muy seguido. Entonces, tenemos que analizar bien esto. Pero si usted cumpliera con todos los estándares, hace ejercicio, toma sus 8 vasos de agua al día, y cumple con esta olla familiar, definitivamente usted tiene una salud óptima y nunca ha visitado al doctor, nunca se ha enfermado. Recuérdese que cuando nos enfermamos es por un déficit o por un exceso. No solo por déficit nos enfermamos por excedernos. Entonces, es aquí donde vamos a entrar a analizar lo que es nuestra variable. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra variable entonces con estos datos que le acabo de dar? En primera instancia, si usted dice, híjolas, en mi familia seguramente tenemos un déficit porque no cumplimos con la olla familiar, nos excedemos, o perdón, nos hace falta, entonces tenemos una mala nutrición por déficit que nos está provocando una desnutrición. Ahora, la pregunta es, para poder encontrar la variable, ya sabemos que la causa de la desnutrición es un déficit por una mala alimentación. ¿Cómo encontramos la variable? Con las causas, ¿sí? Perdón, con las consecuencias, ¿sí? Con las consecuencias. Porque, ¿qué consecuencias tengo por una mala nutrición, por déficit, que me da desnutrición? Eso es lo que provoca, esa es la causa. Una mala alimentación me da desnutrición. ¿Qué consecuencias tengo yo por no comer bien? Seguramente enfermedades gastrointestinales. Voy a tener enfermedades ¿qué le digo yo? Respiratorias, porque me hace falta ciertos nutrientes. Voy a tener también enfermedades de la piel, enfermedades de la vista, enfermedades del corazón, en fin, un montón de enfermedades por no alimentarme adecuadamente, porque tengo un déficit que esto me está dando una desnutrición. Bueno, por lo contrario, profe, yo estoy comiendo mucho, es por exceso el problema que tiene mi familia, tiene una mala nutrición por exceso, y por eso tienen sobrepeso y obesidad. Esa es la causa de la obesidad y el sobrepeso. ¿Qué es la causa? Una mala alimentación por exceso. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de tener sobrepeso y obesidad es de que una baja autoestima. Voy a tener una baja autoestima, voy a tener limitantes en mi salud, voy a tener enfermedades de repente de huesos, porque ya es mucho el peso corporal, mi esqueleto no lo aguanta. Voy a tener problemas de colon irritable por las grasas, voy a tener problemas de venas demasiado saturadas de grasa, porque soy obeso, tengo sobrepeso. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar. Ahora, ya sé que entonces, ejemplo, voy a poner el ejemplo con mi familia. En mi familia entonces estamos comiendo carne diario. Entonces tenemos una mala nutrición por exceso. Tenemos sobrepeso. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría ahí mi variable? Ya sé que hay sobrepeso, entonces, ¿cuáles son las causas del sobrepeso? Que existe enfermedades. Hay enfermedades de colon irritable. Bueno, entonces, yo podría colocar de la siguiente manera para poder ir viendo ya mis objetivos y para poder ir viendo cómo construir mi variable. Entonces, yo colocaría índice del sobrepeso con relación a colon irritable, con la familia Alvarado Gutiérrez de la zona número 8 de Huehuetenango. ¿Se da cuenta cómo construimos esto entonces? Repito el ejemplo. Quedaría de la siguiente manera. El título, ¿no? El título de la investigación. Índice del sobrepeso con relación a el colon irritable con la familia Alvarado Gutiérrez de la zona número 8. Pero si todo lo contrario, su caso es por déficit, porque no están comiendo lo necesario, que lo que indica la olla familiar, quedaría de la siguiente manera. Ya sé que tengo desnutrición o que mi familia tiene desnutrición. Me voy a enfocar en una enfermedad gastrointestinal,
porque esa es la consecuencia de estar desnutridos, porque no hay una nutrición adecuada. Entonces, índice de la desnutrición con relación a las enfermedades gastrointestinales con la familia Alvarado Gutiérrez de la zona número 8 de Huehuetenango. Entonces, para hacer mi marco teórico, yo voy a hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Se recuerda del marco teórico? En el marco teórico, usted, el que hizo con su exgrupo, lo va a tener como ejemplo, nada más como ejemplo. Ok, si se desconecta, chicos, ya saben, se vuelven a meter al mismo link, por favor, ¿sí? Si se desconecta, al mismo link. Seguimos. Entonces, ¿cómo voy a construir yo lo que es el marco teórico? Recuerda que el marco teórico va a definir el problema. Ya tengo el problema, ya tengo la causa, ya tengo la consecuencia, es decir, mi variable, y ya tengo la descripción del contexto, lo que vimos en primera instancia. Eso va a ser un total de 10 páginas, todo, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar cómo construir, definir el problema